Pues buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos acompañan el día de hoy aquí. Somos poquitos, pero como dicen por ahí, poquitos pero benditos. Bueno, les damos las gracias también a las personas que nos acompañan en la transmisión a través del Facebook. Les damos la bienvenida también. Les saludamos. Y bueno, qué bueno que estamos nuevamente reunidos el día jueves para continuar con nuestros discipulados. La semana pasada pues terminamos la serie que nos compartieron nuestras hermanas maestras, Lucy e Isabel, sobre el tabernáculo. Realmente los servidores esperamos que esta serie haya sido de gran bendición. Para nosotros lo fue. En lo personal para mí fue muy importante, muy incluso interesante conocer toda esta información más a detalle, más a fondo, pero sobre todo que teniendo este conocimiento lo pongamos por obra. No solamente se trata de llenarnos, de atiborrarnos de conocimientos, porque pues incluso si no los bajamos de nuestra mente al corazón, podemos envanecernos ahí pensando que somos superiores a los demás porque tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que lo pongamos por obra. Nos enseñaron las hermanas ahí a través de esta serie de cosas para mí muy importantes que debemos de tomar muy en cuenta, sobre todo en la manera en que nos acercamos a Dios, o debemos de buscar a Dios. Entonces, pues el día de hoy yo voy a iniciar una nueva serie que está muy ligada, va muy de la mano con la serie que nos está compartiendo nuestro pastor los domingos, que se llama Los atributos de Dios. Y la serie que yo voy a compartirles es sobre los nombres de Dios. Les digo, van muy de la mano, porque se trata de, a través de esto, de conocer a nuestro Dios, su carácter, su personalidad, conocerlo bien como lo que es nosotros, como lo consideramos nosotros. No solamente nuestro Dios que nos creó, sino nuestro Padre. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer tema de esta serie, los nombres de Dios. Y pues vamos a ver una introducción, así a grandes rasgos. Tal vez sea muy breve lo que el día de hoy voy a compartir, pero en los próximos jueves pues iremos analizando cada uno de los nombres que aparecen en la Escritura en referencia a nuestro Dios. Bueno, vamos a leer ahí en su Biblia, si pueden acompañarme ahí. Vamos a leer dos textos breves. Juan capítulo 1, versículo 18, para iniciar esta nueva serie. Juan 1, 18. Si ya lo tiene, dice ahí la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Mateo 7:11, no lo busque, yo se lo leo. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia para seguir estudiando tu palabra, seguir conociéndola, y a través de ella, con la revelación que nos traes en Jesucristo, te conozcamos a ti, Padre. Tú has querido, esa ha sido tu voluntad, que te conozcamos más, para que cada vez te amemos más,
y el temor de Dios crezca en nuestros corazones para ser verdaderamente hijos reverentes que obedecen y honran a su Padre que los ha creado y que los ha adoptado en Cristo Jesús. A través de ese sacrificio que tu Hijo realizó en la cruz del Calvario, Señor, derramando toda su sangre para limpiarnos, para purificarnos de nuestros pecados y así ser aceptos a tu presencia, a tus ojos. Gracias, Padre. Gracias te damos por la oportunidad de seguirte conociendo a través de tu revelación, las Escrituras. No necesitamos nada más, Señor. Sabemos que tu palabra es suficiente para que para que tú nos instruyas a través de ella y nosotros mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Te damos gracias y te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, al respecto de Dios, cuando no conocemos las Escrituras, y sobre todo eso, cuando no se conocen las Escrituras, hay muchas personas en el mundo que por estar, pues, ¿cómo les diré?, enrolados o cada quien en sus propias creencias, sus religiones, realmente desconocen quién es Dios. Porque a Dios solo se le puede conocer a través de la revelación que Él mismo nos ha dado. No hay otra manera, o bueno, cuando menos yo no conozco otra manera. Cada una de las religiones que en su momento tal vez hemos conocido o hemos estudiado, pues por ahí cada quien tiene sus propios argumentos, sus propios nombres con los cuales se refieren a Dios, y precisamente por el desconocimiento que se tiene, pues a Dios se le han atribuido un montón de conceptos, diría yo, erróneos, equivocados. Y como les decía, se los vuelvo a repetir, la única manera de conocerlo es a través de las Escrituras. Muchos en la actualidad, yo sigo viendo esto, yo creo que ustedes en algún momento lo han visto por ahí en los ambientes donde ustedes se desarrollan, en sus trabajos o ahí con sus vecinos, qué sé yo, los conceptos que se tienen acerca de Dios. Incluso si alguien de nosotros o alguien de ustedes le pregunta a la gente que si creen en Dios, la mayoría van a decir que sí. Saldrá por ahí alguno que otro que se diga ateo, pero la mayoría dicen que sí creen en Dios. Y luego si les lanzáramos una pregunta así como la que los testigos de Jehová han hecho cuando llegan a nuestras casas, que nos visitan de una manera así, bueno, continua, diría yo. Yo creo que también en algún momento ustedes los han visitado y les han llegado con esta pregunta, que si conocen el verdadero nombre de Dios. Y ellos tienen esta cuestión porque de acuerdo a sus propias creencias argumentan que para acercarnos a Dios tenemos que hablarle a Dios por su nombre. Y bueno, es lo que vamos a hacer en esta serie, conocer el nombre de Dios. Pero le adelanto algo. Ciertamente hay un nombre con el cual Dios se reveló inicialmente, pero déjeme decirle que no es el único. No es el único nombre, y lo vamos a ir viendo aquí en estas enseñanzas que por gracia de Dios vamos a tener. Pero pues dentro de los conceptos que se tienen acerca de Dios y desconociendo su nombre, porque muchos no saben en realidad cómo es el nombre de Dios. Unos piensan que se llama Jesús, otros piensan que es Jehová,
Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Pero dentro del concepto que tienen al respecto de Dios, muchos lo consideran como un Dios pasivo y distante. Alguien que está ahí, que sabemos que existe, pero que pues ni nos toma en cuenta, ¿verdad? O no hace nada por nosotros porque pues está en el cielo, está distante. Sin embargo, otros llegan a pensar que Dios es un padre autoritario. A mí me han llegado a decir que el Dios de la Biblia es un Dios autoritario porque lo único que sabe hacer es decir, no hagas esto, no hagas aquello. Es un Dios que todo prohíbe y de una manera autoritaria, ¿verdad? Otros llegan a pensar que Dios ha sido un padre incluso abusivo o un padre acusador. En forma general y breve les digo que pues estos son los pensamientos que tiene mucha gente al respecto de Dios. Otros llegan a pensar incluso que es una especie de policía, ¿verdad? Así grande, fornido con su macana, ¿verdad? Para reprender cuando sea necesario. Un policía, y como es omnisciente y es omnipresente, pues siempre está ahí, ¿verdad? Al pendiente de nosotros para ver a qué horas cometemos un error para pues, darnos un buen zape en la cabeza, ¿verdad? Reprendernos de esa manera. Bueno, dentro en los ambientes en los que yo he andado o me he desenvuelto, me he dado cuenta que estos conceptos mucha gente los tiene por las propias experiencias, digamos hasta amargas que han tenido en sus hogares con el padre o con el varón de la casa, en las familias. En una ocasión a un niño, queriendo instruirlo acerca de quién era Dios, se les ocurrió decirle, no, mira, Dios es como tu papá. Y este niño, su reacción fue de sorpresa, así como de asombro. Y dijo el niño, ah, caray, ¿tan borracho es Dios? ¿Por qué dijo esto el niño? Es que le dijeron, es que Dios es como tu papá. Y entonces pues deducimos que el papá de este niño era borracho, porque así dijo el niño. Ah, caray, ¿tan borracho es Dios? Y déjenme decirle que sí, muchas veces tenemos este concepto acerca de Dios por lo que vivimos en nuestra casa. Tal vez personas vivieron en un hogar donde tenían un padre así, distante o autoritario, incluso abusivo. A veces cometemos nosotros como padres de familia estos errores con nuestros hijos, a veces con el pretexto o con la buena intención de quererle dar lo mejor a nuestros hijos. Tal vez nos la pasamos todo el día trabajando de sol a sol y no los vemos, no nos ven, salimos de la casa cuando están dormidos, llegamos cuando ya se durmieron nuevamente. Entonces, pues ni hay quienes ni conocen a su papá, porque aunque vivan en el mismo lugar, pocas veces lo ven, porque el papá se la pasa trabajando, o porque el papá, su empleo es, digamos, agente viajero y tiene que andar moviéndose por toda la república, ¿verdad? Conozco personas así, ¿verdad? Entonces, generalmente se crean esos conceptos. Pero, ¿quién nos puede dar a conocer verdaderamente a nuestro Padre Dios? Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, si me puede acompañar ahí. Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Fíjense, ahí nos dice el mismo Jesús. Son palabras de Él. Vamos a leerlo. Juan 14, versículos 7 al 9. Dice:
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, yo les dije en un principio que a Dios solo lo podemos conocer por la revelación, por la Escritura. Y la Escritura nosotros más comúnmente la conocemos como la palabra de Dios. Pero la Biblia, si leemos ahí en los primeros versículos del Evangelio de Juan, nos daremos cuenta que Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Verbo encarnado. Ahí mismo en ese capítulo Juan dice que el Verbo se hizo carne y puso su habitación aquí con nosotros. Entonces, Cristo es la palabra, es la revelación de Dios, y a través de Él, Él es el que nos lo da a conocer, como lo leímos aquí en Juan 14. Él es el resplandor de su gloria, diría el escritor de la carta a los Hebreos. En Él podemos conocer a nuestro Padre. Los nombres que en la Escritura nos revela acerca del Padre también tienen mucho de relación, o están total y absolutamente ligados también a Jesucristo. Y esto, pues les digo, poco a poco lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a leer el primer nombre con el cual Dios se da a conocer en aquel tiempo, precisamente a Moisés. Vamos a leer el libro del Éxodo capítulo 3. Acompáñeme ahí. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer un poquito de escritura. Téngame paciencia. Éxodo 3, vamos a leer del versículo 9 al 15. Bueno, si ya lo tiene ahí, me sigue en la lectura. Dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, ahí en el versículo 14 leímos:
Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Déjeme decirle que en el hebreo original, esta palabra o esta frase, porque no es solo una palabra, el nombre que Dios le reveló a Moisés en el hebreo fueron 4 letras que se conoce como tetragramatón. Por ahí escuché esa palabra, me sonó media rara, pero pues es como lo designan. El asunto es que eran 4 consonantes que no contienen vocales. En el hebreo original no tenía vocales, solo consonantes. Y el nombre fue 4 consonantes. Se las voy a deletrear, ¿verdad? Pues bueno, nosotros no, o yo no empleé el pizarrón, ¿verdad?, como las hermanas, para proyectarles el nombre, pero se los voy a deletrear. Seguramente usted también ya lo ha conocido, ya lo ha escuchado o lo ha visto. Es una Y, una H, una W y una H. Y, H, W, H. ¿Pero qué significa esto? Significa precisamente lo que Dios le dijo a Moisés: yo soy, o yo soy el que soy. La Reina Valera, pues, mucho tiempo después, cuando surgió esta versión, pues lo tradujo como Jehová. Y las versiones católicas, yo creo que alguna vez las han visto, sobre todo si los que venimos de allá de la religión tradicional, pues sabemos que en las Biblias católicas el nombre de Dios está escrito como Yahvé. Hay una diferencia ahí en algunas letras, ¿no? Y incluso llega a haber debates y acerca de realmente cómo es el nombre, si es Jehová o si es Yahvé. Bueno, les mencionaba hace rato que los que defienden a capa y espada el nombre de Jehová son los testigos de Jehová, porque ellos argumentan de que así se debe de llamarle a Dios para que Él sepa. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Para que Dios sepa que nos estamos refiriendo a Él precisamente, como si Dios necesitase de eso. El asunto es que estas diferencias de Jehová y Yahvé tienen que ver porque a través del tiempo este tetragrama, voy a nombrarlo mejor así, o estas 4 letras, se le introdujeron algunas consonantes de otra palabra que ahorita se las voy a mencionar. Y se derivaron estos nombres. Pero déjeme decirle que no es la lucha nada más entre católicos y cristianos, así en forma general, sino que como ahora en estos últimos tiempos han surgido un montón de grupos o sectas o no sé cómo llamarlas, que tienen una corriente judaizante. También ya ellos han salido a defender su versión acerca del nombre de Dios. Pero lo curioso es que sucede que entre ellos mismos, como judaizantes o como cristianos mesiánicos, se hacen llamar algunos, y buscando según ellos nuestras raíces hebreas, ¿verdad?, pues ya también tienen sus versiones. Pero les digo, entre ellos mismos tampoco se ponen de acuerdo, y unos dicen que es Jehová, lo pronuncian o lo escriben de esa manera, Jehobah, Jehová. Pero otros tantos dicen que es Yahweh. Entonces, pues si ponemos atención, el nombre que más se parecería es ¿verdad? Yahweh, de acuerdo a las 4 consonantes. Pero ¿usted cree que Dios necesita realmente en este tiempo una pronunciación supuestamente correcta para que Él sepa que nos referimos a Él? Yo digo que no. O no sé qué usted piense.
Yo pienso que no. Porque bueno, me voy a ir muy adelante. Si pensamos en lo que Jesús nos habló, ya hablando del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿cómo dijo Jesús que nos refiriéramos a Dios cuando le buscáramos? Por ejemplo, cuando enseñó la tradicional oración, Él nunca dijo Yahweh, Jehová, Yahvé, Jehová. Nunca dijo esas palabras. Él simplemente dijo, Padre nuestro. Cuando ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre es el que vamos a santificar? Bueno, si leemos en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, ahí nos dice Jesús que el nombre, o nos dice Pablo, perdón, que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Pero surge otra polémica. ¿Cómo es en realidad el nombre de Jesús? Unos dicen que es Joshua, otros dicen que es Yeshua, otros dicen que es Jesús, y tampoco nos ponemos de acuerdo. Mire, hermano, todo esto tiene que ver con traducciones, con idiomas, con palabras que posteriormente fueron compuestas. Pero le vuelvo a decir lo mismo, Dios no necesita de eso para saber que nos referimos a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra mente, nuestro corazón. Y si le estamos buscando a Él, Él lo sabe. Y imagínense si nos vamos a las lenguas vernáculas, en este tiempo, como el inglés, el francés, el italiano, el portugués, qué sé yo. ¿Cómo se llama Jesús en esos idiomas? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Entonces todos estaríamos equivocados. Los franceses le dicen de un modo, los italianos de otro modo, los portugueses de otro modo, los ingleses de otro modo. Los que hablamos español le decimos Jesús. Pero dicen los judaizantes, es Yeshua, pero otros dicen es Joshua. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál será, hermanos? Bueno, si nos vamos a la traducción, es yo soy. Simple y sencillamente, yo soy. Cualquiera de esos nombres que le mencioné, Jehová, Yahvé, Jehová, etcétera, significan lo mismo, el yo soy. Obviamente en otros idiomas la traducción de yo soy es diferente, pero significa exactamente lo mismo. Bueno, déjeme decirle que los judíos, con el paso del tiempo, al considerar este nombre, el nombre de Dios, como algo sagrado, algo totalmente santo, decidieron ya no decirlo, ya no pronunciarlo, y sustituyeron esta palabra o este tetragrama o estas 4 letras que significan yo soy, lo sustituyeron por otro nombre con el cual también Dios se dio a conocer. Él dijo, yo soy el Señor, su Dios, y Señor o el Señor en hebreo es Adonai. Entonces los judíos sustituyeron el nombre original de Dios por el de Adonai o el Señor. Y así es como se referían a Dios. Vamos a leerlo ahí en el libro del Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10,
versículos del 17 al 20. Vamos a leer ahí. Quiero que ponga atención a lo que aquí la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer, dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él mismo se dice: yo soy el Señor de señores, Dios de dioses, Dios grande, poderoso, temible. Ese es nuestro Dios. Y a través de los diferentes nombres o vocablos que vamos a ir viendo, descubriremos que Dios es todo esto. No podemos encajonar a Dios en unas pocas letras o en unas pocas palabras. Si Él dijo: yo soy el que soy, ¿qué significa eso? Que Él es el eterno, que es el que ha existido siempre, el que es, el que era, o como dice Apocalipsis, el que ha de venir. Nuestra mente o nuestra capacidad no alcanza para entender la grandeza, la magnitud de quién es Dios. Pero en nuestra poca capacidad o en nuestro coeficiente intelectual, diríamos, sí lo podemos comprender. Y Él, obviamente, que nos conoce a la perfección, sabrá en qué momento le estamos buscando con corazón sincero. Sobre todo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Déjeme decirle que Él conoce nuestro corazón y sabe realmente cuando, independientemente de cómo le digamos, si le decimos que nos perdone nuestros pecados, Él nos perdonará en la medida en que verdaderamente estemos arrepentidos. Él no es parcial o imparcial. Se me olvida de repente el significado de estas palabras también. Pero sobre todo Él es justo. Lo estamos viendo ahí con los atributos de Dios, la serie que el pastor nos está compartiendo, y lo vamos a ir complementando con los nombres de Dios. Pero fíjense aquí en este versículo 17 menciona cosas importantes. Él es Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. Escuchaba por ahí un señor que conozco hace algunos años, siempre sus palabras, al referirse a cualquier tema, él dice estas palabras: ya no hay temor de Dios. Y déjenme decirle que en la actualidad así sucede. Hace unas horas, cuando estábamos todavía en casa, mi esposa y yo comentábamos acerca de esto, cómo está el mundo. Estábamos echándole una vista ahí a algunos videos del YouTube que, créanme, que están tremendos, la verdad. Corrupción, asesinatos, suicidios, maldad, todo lo máximo. Está tremendo el mundo. No hay temor de Dios. Otro señor decía por ahí: ya no hay moral. No sé si se han dado cuenta que últimamente se ha desatado una ola de este tema, de esta cuestión, de que muchos, por ejemplo, del mundo artístico, de la farándula, lo dicen de esta manera, ¿verdad? Han salido del closet y han manifestado sus auténticas preferencias sexuales.
Se ha desatado una ola de esto, mis hermanos, que ya a veces ya ni asombra, porque resulta que aquel artista bien presentado, varonil, atractivo para las mujeres, ¿verdad? Pues ya no fue nada más para las mujeres, sino también para los hombres, ¿verdad? Muchos ya se han declarado homosexuales en referente a los hombres y lesbianas en cuanto a las mujeres. Y tienen sus propios argumentos. Un mundo totalmente extraviado de la presencia de Dios. No conocemos a Dios. No hay moral. No hay temor de Dios. Cada quien cree en Dios a su manera. Pero es correcto que digamos esto, hermanos. Es que yo conozco a Dios y le busco a mi manera. No, yo creo que nos tenía que haber quedado, o nos tiene que haber quedado bien claro en la serie del tabernáculo, de qué manera debemos acercarnos a Dios. Y no hay otro medio, no hay otra forma, sino que a través de su Hijo Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Muchos podrán tener sus argumentos e incluso nos juzgarán y nos criticarán a nosotros diciendo: ¿a poco ustedes son los únicos que se salvan? Pues yo no sé si seamos los únicos, pero la Biblia dice que solo el que está en Cristo es nueva creación y es salvo. Pero ¿cómo dices eso? Si hablando de religiones, los que ocupan o los que tienen mayor porcentaje de seguidores son los musulmanes, los católicos, son muchos, todos esos se van a ir al infierno. Pues eso dice la Biblia y no lo digo yo. Y la Biblia es la revelación, la palabra de Dios, y es la verdad. Nos puede doler, nos puede incluso incomodar. Diría Chuy Olivares, como dice la Biblia, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Y andan perdidos, extraviados, muy preocupados de cómo debemos de pronunciar el nombre de Dios. Pero del pecado en sí, ni se preocupan. Dios es el que establece las leyes, las normas, los estatutos, los decretos, mis hermanos. Porque ustedes saben que también en la actualidad, ¿cuántos han surgido ahí pseudoapóstoles y pseudoprofetas enseñando esas nuevas doctrinas y ellos estableciendo decretos? Declarando no sé cuántas cosas. ¿Y Dios dónde lo dejamos? Dios es el Dios de pactos. Dios es el que establece todo. Él es el Adonai, Él es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Y dice el versículo 20 del texto que leímos: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, a Él. Porque fuimos creados por Él y para Él. Él es el Señor. En el Antiguo Testamento se revelaba así como el Señor, Adonai. Y hablando de la relación que les decía o les comentaba hace un momento acerca de Jesús, cómo nos revela el Nuevo Testamento a Jesús como el Señor, solo que aquí es en griego y es Kyrios. En hebreo Adonai, en griego Kyrios. ¿Pero qué quiere decir? El Señor.
Pero ¿qué significa que Dios sea el Señor? Bueno, la palabra Señor significa, bíblicamente hablando, dueño absoluto, soberano, al que le debemos obediencia, entrega, porque es el Señor. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones ustedes han escuchado a mucha gente que se refiere a Jesucristo como nuestro Señor? Nosotros mismos, ¿qué decimos? Jesús es mi Señor. ¿Pero qué estamos diciendo con eso? No sé cuánto tiempo tardé yo en entender el significado de unas palabras que Jesús dijo. Y no sé si ya las entendí a plenitud. Ahí les van. En una ocasión Jesús dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz de cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Y ahí ustedes tienen cada año en Semana Santa a muchos siguiendo a Jesús con su cruz de madera cargada aquí. Pero si llego a decir estas cosas, hay quienes se ofenden. Estás hablando mal de la religión. Yo no estoy hablando mal de nadie, yo estoy hablando de la verdad. ¿Dónde aprendieron eso? Seguramente no fue en la Biblia. Es que ahí dice: niégate a ti mismo y carga tu cruz de cada día. Y lo toman a lo literal, ¿verdad? Bueno, créanme que a veces eso hasta me mortifica, porque cada año veo incluso a niños pequeñitos, pobrecillos ahí, todos descalzos, camine con sus cruces aquí cargadas. Le digo, bueno, los padres de familia, ¿en qué piensan? ¿De dónde sacan eso? Pero ahí está. Es una realidad. Y voy a decir algo que a lo mejor se van a ofender más. Todo esto es producto de la ignorancia que se tiene de las Escrituras. Entonces somos unos ignorantes. ¿Qué les digo? Yo también lo era. Te viste muy soberbio, lo eras, ahora sí conoces. Bueno, pues la misma Biblia dice que si de algo vas a presumir, que presumas de que conoces a Dios. ¿No dice la Biblia eso? No presumas de que eres fuerte, de que eres rico, no. Si vas a presumir de algo, presume de que conoces a Dios. Así me dijo una señora una vez: te oíste muy soberbio, porque ahora dices que ahora sí conoces a Dios. Por su gracia y su misericordia. Porque si no fuera por eso, siguiéramos en tinieblas. Él es el Señor. Y Jesús mismo dijo: si yo soy el Señor para ti, o soy tu Señor, trátame como tal. Vamos a leer Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como dijeron algunos ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, dura es esta palabra.
Porque sí lo es, ¿no? ¿O no, mis hermanos? Imagínense escuchar esas palabras de Jesús ya estando ahí en su presencia. Nosotros creyendo, o yo creyendo que voy a entrar al cielo, al reino de los cielos, porque hice milagros y eché fuera demonios y prediqué la palabra ahí en casa de oración. Y que Jesús diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vamos a leer otro, Lucas 6, 46, 49. Eso está tremendo, mis hermanos. Lucas 6, 46, 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pero pongamos más atención, o mucha atención ahí en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, conozco a gran cantidad de gente que se esfuerza, que hace cualquier cantidad de cosas, sacrificios, para agradar a Dios, pero no hace lo que Él dice que tenemos que hacer. No lo hace. No sé si ha conocido gente así. Bueno, hay quienes con el afán de agradar a Dios se van de rodillas caminando no sé cuántos metros. Usted los ha visto, casi estoy seguro que usted los ha visto, desgarrándose las rodillas hasta sangrando ahí, dejando la sangre en el pavimento, queriendo agradar a Dios. Y dicen, es que lo hago por fe. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? El Rey de Reyes y Señor de Señores dijo que hiciéramos eso para agradarle. Nunca. Bueno, yo nunca lo he leído en la Biblia, no sé usted. A lo mejor me falta leer más, ¿verdad? Para verlo. Porque hasta el momento no lo he visto. Resulta que iba a ir un predicador a una comunidad. Y una señora de las organizadoras ahí, le preparó una comida y se afanó, ¿verdad? Hizo un mole de esos de rancho, ¿verdad? Bien sabroso, con su arrocito y todo. Y ya llegó ahí el predicador, ¿verdad? Y compartió la palabra. Y al final, la señora se acercó. Hermano, quiero invitarlo a mi casa. Le preparé una comida, mire, exquisita como para chuparse los dedos. Acompáñeme, por favor, mire, todo esto lo hice por usted, me esmeré, mire, es que yo quería quedar bien con usted, que usted se sintiera a gusto, complacido. Y aquel hombre dice, bueno, vamos. Ya llegan a la mesa principal ahí adornada y todo.
siéntese, ahorita le servimos. Y ahí vienen los que servían las mesas, ¿verdad? Con las charolas, le ponen ahí el platote, ¿verdad? De mole hasta con ajonjolí espolvoreado y unas hojas de lechuga ahí adornando todo. Y le hace el predicador: ay, señora, sí, dígame, hermano, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no me puedo comer eso. Ay, pero ¿por qué? Pues me va a despreciar, yo tanto que me esmeré por complacerle. Es que, señora, ya nos habíamos visto, me hubiera preguntado. Es que no puedo comer eso, me hace daño. Discúlpeme, no me lo puedo comer. Ay, no, ¿cómo es posible? Yo tanto que me esmeré. Moraleja, ¿ya la captaron? Oye, Señor, pero es que yo profeticé en tu nombre, eché demonios fuera, hice milagros, quise agradarte. Me hubieras preguntado. Te presentas conmigo con tus obras hechas en la carne. Tú, más que nada, el hecho de querer quedar bien conmigo, querías quedar bien con los demás. Para que dijeran: ay, mira qué señora, cómo atendió al predicador, ¿no? Cómo atendió al hermano. A veces andamos haciendo tantas cosas, pero cuando le preguntamos al Señor: oye, Señor, ¿qué te agrada? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué demandas de mí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No, pero mira, es que yo preparé una reliquia, mira, unos sabrosos tamales. En 12 de diciembre, de acuerdo a la festividad. ¿Sí saben esa, no? De las famosas reliquias. Vamos a leer otro texto. Juan 13, 14. Juan 13, 14. Palabras de Jesús. Fíjense lo que sí nos pide que hagamos. Y muchos: ay, ¿cómo yo voy a andar haciendo eso? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Estas son palabras de Jesús, Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ahí tienen escenificando la escena, ¿verdad? El alto mando religioso lavándole los pies a los plebeyos ahí. ¿Es eso lo que nos está pidiendo Jesús? No. Pero es que esto es sencillo. Además, hasta me voy a juntar a los señores que pasan ahí de la basura y los que andan comprando el fierro viejo, ¿verdad? Que se ven todos sucios, y me voy a humillar y les voy a lavar los pies. Y aquí traigo la charola o la bandeja con el agua y mi toalla y les lavo los pies. ¿Es que Jesús dijo que éramos eso? No lo entendemos. Hermanos, para poder ser herederos del reino de Dios, tenemos que someternos al señorío de Jesús. Y es que no se trata nada más de conocer los nombres por conocerlos, sino de asumir lo que significan. ¿Realmente Jesús es el Señor de nuestras vidas? Así, absoluto. No hay nada que me distraiga en el entorno, que me desvíe.
de servir al Señor como debo de servirlo? Hay una canción de hace algunos ayeres la que conocí y que yo la cantaba también. Ahí en otros lados donde anduve, no les digo, pero en otros lados donde anduve. Y cantábamos esa canción. Y en una ocasión yo cuestioné a todos los que la cantaban conmigo. Porque la letra decía así, nada más la primera frase, fíjense. Decía, tan consumidos por su amor, o sea, tan consumidos nosotros por el amor de Dios o por el amor de Jesús. Dice, que hemos perdido el sentido de nuestro derredor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. Así decía la canción. Y un día les dije, oye, ¿eso que estás cantando es verdad? O nomás lo estás cantando por la algarabía y el alboroto y porque te sientes lleno del Espíritu y estás brincando y aplaudiendo y alabando y por la pura emoción. ¿Lo haces por eso o porque de veras es cierto? Porque la palabra está fuerte, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven? Tan consumidos estamos por su amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. Realmente no hay nada que nos distraiga de Él, o que nos desvíe la mirada o la apartemos de Él. Pues déjeme decirle que ha habido momentos en que yo he apartado la mirada. Y no creo ser el único. Tenemos que estar bien ciertos de lo que decimos. Yo diría más bien de lo que creemos. Porque para que Jesús sea mi Señor, tengo que creerlo. Porque si lo digo nada más por decirlo, nunca se va a hacer una realidad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque Él es el Señor. Y Jesús mismo nos puso la prueba. Nos dio el ejemplo. No lo busque, yo se lo leo. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esas son palabras de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es este, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. También son palabras de Jesús. Otras palabras de Jesús, Mateo 26:39 dice, 39 y 42 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estamos conociendo los nombres de Dios. Y uno es el Señor, el Kyrios, el Adonai, mi Señor, mi dueño absoluto. Pero si lo es, tengo que hacer su voluntad, el señorío de Jesús sobre mi vida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Es tiempo, mis hermanos, de que hagamos lo que Él dice. Lo decía mi abuelita hace muchos años, pero hace poco nos lo repitió el pastor. Como Dios manda.
Y lo más importante, la manera correcta de acercarnos a Dios es a través de Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay tantas cosas que existen por ahí en las religiones. Déjeme decirle que esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y las religiones del mundo. Porque ahí me disculpan, pero las religiones son del mundo, no vienen de Dios. Y esa es la diferencia. En que en las religiones el hombre propone y establece su propia forma, su propia manera de buscar y acercarse a Dios. Pero el cristianismo bíblico por eso no es una religión, porque no lo establecemos nosotros, lo establece Dios, Dios mismo. Entonces olvídese que si es Yahweh, Jehová, Jehová. No, Él es el Señor, Él es el yo soy. ¿Amén? Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te bendecimos y te damos gloria y honra. Y lo hacemos, Señor, porque tú eres eso, mi Señor, eres nuestro Señor. Y reiteramos la entrega que te dimos desde un principio. Entregamos nuestras vidas a ti para que tú seas el que dirija nuestros pasos, el que gobierne nuestras vidas. Señor, ejemplo de Jesús, ejemplo de tu Hijo, queremos hacer tu voluntad. Ya no queremos hacer la nuestra. Ya no queremos buscar nuestra propia manera de agradarte. Ya no queremos buscar nuestra propia manera de acercarnos a ti. Ya no queremos buscar nuestras propias maneras de agradarte. Te entregamos nuevamente nuestras vidas para que tú nos dirijas, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que verdaderamente podamos ser hijos tuyos que agradan a su Padre y que conforme a esto podremos recibir las promesas que tienes para nosotros, para tus hijos. Gracias, Señor, gracias por revelarnos tu palabra, por revelarnos tu voluntad. Disponemos nuestro corazón para ponerla por obra, no solamente para escucharla, sino para verdaderamente mostrarte reverencia, obediencia. Nos sometemos a ti, Señor. Queremos que seas tú, nuestro Señor, el que gobierne nuestras vidas. Gracias, Padre, hoy te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias que vinieron y los que están allá en casa siguiendo la transmisión, gracias por acompañarnos. Les recordamos que el próximo domingo pues continuamos con la serie de los atributos de Dios. No sé cuántos se hayan anotado ya, espero que ya esté el cupo lleno y si no pues pregunten y anótense para poder estar aquí en este lugar. Buenas noches, Dios les bendiga.